atentos, mucha atención a esta reacción desde los Estados Unidos. Mucha atención. En HRN Urgente, Flash, noticia internacional de última hora. Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, se pronuncia luego de la lista Engel que ha proporcionado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo escuchamos a continuación. Entonces, con eso pasamos a las preguntas. Parte de lo que mencionaba Zúñiga al inicio de esta conferencia. Bien, estamos escuchando en este momento la conferencia de prensa. Para aquellos que hagan preguntas. Ya recuperamos la comunicación, adelante pues. Que pregunten despacio, con una voz clara, para que se les entienda bien. Si envió preguntas por adelantado, ya hemos añadido esas preguntas a la fila. Y entonces, para empezar, vamos a empezar con la primera pregunta que nos llega de Jennifer Ávila de Contracorriente en Honduras, y dice: ¿cómo afecta la relación entre Estados Unidos y Honduras que los individuos, funcionarios y exfuncionarios señalados en la lista Engel no sean investigados, sancionados o retirados de sus cargos en el estado en Honduras, y que no se da seguimiento a los casos de corrupción en los que están involucrados? Bueno, gracias por esa pregunta. Primero, lo importante aquí es que lo que estamos tratando de apoyar desde los Estados Unidos son los deseos de los ciudadanos de Honduras que quieren promover un Estado de Derecho, pero también a personas que están violando las leyes de Honduras y las normas en Honduras. Nosotros, como gobierno, pensamos que lo importante es trabajar con las personas que quieren crear oportunidades en Honduras, específicamente en Centroamérica en general, y como parte de eso, crear las condiciones habilitantes y apoyar las condiciones habilitantes para un crecimiento que alcance a toda la sociedad. Infelizmente, lo que vemos es que cuando no hay una rendición de cuentas, esto puede representar un retroceso en el Estado de Derecho, pero también, concretamente, disminuye la confianza de los mercados internacionales, de los socios internacionales, pero más que todo de la misma población de Honduras o de cualquier país de Centroamérica que se encuentra con este problema. Entonces, lo que estamos impulsando, lo que estamos apoyando, es simplemente el cumplimiento del compromiso que las personas acusadas de corrupción tienen con su propia población. Es eso. Eso es lo que estamos tratando de fomentar: más confianza dentro del pueblo de Honduras y más esperanza, mostrando que habrá rendición de cuentas para todos los servidores públicos del país. Ok, la siguiente pregunta va para Grecia Ortiz, de Diario La Hora, Guatemala. Operator, can you open line 32, please? Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es sobre qué opinión tienen al respecto de personas que están en la lista y están trabajando en instituciones de justicia. Pregunto porque en el caso de Guatemala hay un magistrado recién electo en la CC y otro de la CSJ, además de diputados. Pues efectivamente la preocupación es que cuando hay personas que están trabajando en el sector público, donde hay, sea en el sistema judiciario, o en el ejecutivo, o en el Congreso, donde hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que no están
trabajando de una forma que es consecuente con sus requisitos como servidores públicos, eso también mina la confianza de los, es un acto que afecta negativamente la confianza de los mismos ciudadanos, que también puede tener impactos bastantes más graves. Para Estados Unidos como socio, obviamente, es importante tener socios confiables, como tenemos muchos en Centroamérica, pero también tenemos muchas personas en el gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, que son socios confiables, fuertes, creativos, todo lo que uno desea en un socio. Pero también cuando hay casos donde hay personas que parece que están actuando contra los intereses del mismo pueblo, eso crea preocupaciones y es por eso que decimos que estamos comprometidos a trabajar con los que tienen ese compromiso con el combate a la corrupción y a favor de la transparencia. Ok, la siguiente pregunta es para Sonia Pérez de Prensa Asociada. Operator, can you open line 68? No sé si me escuchan. Sí, adelante, Sonia. Sí. Gracias, buenas tardes. Además del retiro de las visas que se hizo, yo quiero saber si al listado de las 20 personas se les va a aplicar algún otro mecanismo, como la ley Magnitsky, en el caso de Guatemala o también en el caso de la región centroamericana. Si a los demás se les va a aplicar también esto, porque está visto que el anuncio del retiro de visas tampoco es que provoque mucho en las personas que son acusadas de corrupción. Y lo otro es que la lista que han presentado es una lista corta, una lista más larga sobre las personas que están nombradas corruptas en Centroamérica, puesto que hay quienes financian esta corrupción. No hay ningún empresario grande de los que financian la corrupción en Centroamérica. ¿Quién nos dice al respecto? Ustedes mismos los han llamado la élite depredadora y no aparece ninguno en ella. Gracias. Bueno, antes de todo, creo que es importante aquí señalar que esta lista es la primera lista que cabe dentro de este requisito legal de nuestro Congreso. Es una herramienta de varias. Como bien mencionó, también existe la ley Magnitsky. Tenemos sanciones que pertenecen al Departamento de Estado, que son para quitarle la visa no solamente al actor, pero también a todos los familiares de ellos también. Y dependiendo de la situación, hay otras herramientas que existen también. Esta es una nueva que se está aplicando por la primera vez, que se requiere una lista por lo menos una vez por año, pero tampoco quiere decir que solamente tiene que ser una vez por año, donde señalamos casos donde tenemos información clara, sea información desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos o de otros países, o que sale en la prensa y que tiene que claramente puede ser información con buen fundamento cuando hacemos nuestra investigación. Y tampoco quiere decir que cualquier persona que está en esta lista, no excluimos aplicar otras medidas si son pertinentes. Como bien saben, hay sanciones que están vinculadas a actos de cleptocracia, hay sanciones que están vinculadas al uso del sistema financiero de los Estados Unidos, donde entran otras agencias, Departamento de Justicia y Departamento de Tesoro. O sea, tenemos todo un grupo de herramientas que se pueden utilizar. Y esta es la primera vez que estamos usando esta aquí. Ok, la siguiente pregunta es para Gustavo Alegret de NTN 24. Operator, can you open line 57, please? Oportunidad. Me gustaría conocer la reacción que habéis tenido de los gobiernos
de Guatemala, de Honduras y El Salvador al respecto a la publicación de la lista, y si la reacción ha sido condicionar de alguna manera el apoyo a Estados Unidos en la lucha contra la inmigración irregular de alguna manera para evitar algún nombre en esa lista. Si es que ha habido pedidos en ese sentido, ¿cuál ha sido la reacción de los gobiernos? Bueno, no ha habido ninguna petición especial. En el caso, obviamente, preguntas acerca de cómo se organizó el reporte, lo que es normal en intercambios entre gobiernos. Lo que también es importante es que yo creo que todos entienden que esto lo hacemos en un contexto donde hay amplio apoyo del público, del pueblo, de los ciudadanos de los 3 países implicados a favor de la transparencia y de los esfuerzos contra la corrupción. Y donde también tenemos ejemplos de donde hemos esto es algo que hemos anunciado ya por meses desde que se pasó el proyecto de ley en los Estados Unidos. Esto es algo que bien han conocido que íbamos a organizar como un gobierno, cumpliendo con los requisitos del Congreso de los Estados Unidos. Así que no ha perjudicado nuestra colaboración o cooperación, y pensamos que es bien conocido que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas importantes que están impidiendo el desarrollo de Centroamérica. Ok, la siguiente pregunta nos llega por email, es de Gabriel Campos, la Prensa Gráfica El Salvador. ¿Espera el gobierno de Estados Unidos que el gobierno de El Salvador abra casos de investigación en contra de las personas señaladas en la lista Engel? Y en caso sea así, ¿estaría el gobierno de Estados Unidos en facilitar información sobre estos casos que han investigado? Sobre los casos que han investigado. Pues aquí yo creo que es importante señalar que esta lista que hemos entregado hoy desde el Departamento de Estado es en cumplimiento con la ley de los Estados Unidos. Claramente hemos utilizado información desde en cada país que indica que son los actos de corrupción o los actos para impedir el proceso democrático se han llevado a cabo allá. Entonces, si existen elementos, obviamente les pertenece a las autoridades en cada de los países darle seguimiento, pero esas son determinaciones de cada país. Yo creo que aquí lo importante es subrayar que por parte de los Estados Unidos lo que estamos tratando de fomentar es exactamente ese apego al compromiso para combatir la corrupción y la impunidad, porque es un factor tan importante que está impidiendo el desarrollo de cada país en Centroamérica. Ok, la siguiente pregunta nos viene de Marcia Perdomo de Criterio, Honduras. Operator, can you open line 29, please? ¿Me escucha bien? ¿Qué tan cierto es la versión que Estados Unidos está preparando un paquete de leyes para que esas personas acusadas de corrupción en la lista de Engel puedan ser juzgadas en Estados Unidos, además de aplicarse los embargos de bienes, cuentas y negocios? ¿Podría repetir la pregunta? Y no sé si la entendí bien. No la vi bien. ¿Qué tan cierto es que Estados Unidos está preparando un paquete de leyes para que estas personas acusadas de corrupción en la lista de Engel puedan ser juzgadas en Estados Unidos, además de aplicarles los embargos de bienes, cuentas y negocios? Ok, entonces yo creo que aquí lo importante es indicar que esta lista que entregamos es una lista que donde para cada nombre que está allá son personas donde tenemos buena información, que han participado en actos que están señalados por esta ley bajo sección 353, o sea, que están actuando para en contra de las instituciones democráticas, que están involucrados en actos de corrupción o que están impidiendo
las investigaciones involucrando o la corrupción o el intento de actuar contra sistemas democráticos. En casos individuales pueda que tengan situaciones donde se implica, donde hay alguna implicación, involucramiento con la ley, las leyes de los Estados Unidos. Puede ser en el sistema financiero o por otros actos que pueden ser actos criminales o administrativos que tocan la ley de los Estados Unidos, pero no es que cada persona que está en esta lista también va a aparecer en otros procesos si no existen los elementos que posibiliten eso. Entonces no es algo donde hay un vínculo automático entre actos de corrupción en Centroamérica y actos que están violando las leyes de los Estados Unidos. Ok, la siguiente pregunta va para Jorge Sierra de Proceso Digital. Operator, can you open line 63? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Sí, bueno, quisiera preguntar yo, ¿qué posibilidades hay en el caso de Honduras? 21 personas fueron nominadas en esa lista. Casi todos aseguran pues que no han sido vendidas en juicio e incluso algunos dicen de que ya pudieron faltar las acusaciones. Entonces, quiero saber qué posibilidades tienen estas personas de salir bien libradas en el caso de que logren demostrar su inocencia, y la otra es por qué no se incluyó a personas que han sido nombradas en juicios en Estados Unidos por casos de narcotráfico. Pues aquí es importante decir un par de cosas. Primero, esta lista no es una lista final, o sea, esto no es todo, es una lista que se puede ampliar siempre cuando tenemos más datos que podemos utilizar. Esta es una lista inicial que estamos haciendo en cumplimiento del mandato del Congreso para el Departamento de Estado. Esa es la primera parte. Entonces, habrán más listas y más nombres en el futuro, y se incluirán otros casos donde tenemos la información necesaria para poder incluir a esos individuos. En términos de personas que quieren indicar que hay otra información que se debería tomar en cuenta, claro que pueden estar en contacto o pueden decirlo, hacerlo público. Nosotros pensamos que este reporte tiene la información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista. Ok, tenemos tiempo para una última pregunta, y la última pregunta va a ser para Lorena Arroyo del País. Operator, can you open line 18, please? Was that 18? Yes. Buenas tardes. Caso que me ha llamado la atención de El Salvador, el caso del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, al que se le señala de permitir la influencia china en las elecciones. Mi primera pregunta es si tienen más detalles que nos puedan compartir de ese caso concreto, y también si les preocupa la influencia, el acercamiento de El Salvador y de Bukele a China. Bueno, primero no voy a añadir más información que no esté en el comunicado que hizo que tenemos en el reporte al Congreso. Entonces hay esa parte. Para nosotros lo importante es, y lo que estamos tratando de hacer es subrayar que los esfuerzos que estamos haciendo como un gobierno y país amigo de El Salvador, lo estamos haciendo porque pensamos que los vínculos
entre El Salvador y los Estados Unidos son importantes para ambos países. En cada país, claro que tiene que determinar su propia política y somos países soberanos, pero claramente lo importante para nosotros es cómo países vecinos, países con vínculos muy fuertes sociales, económicos y familiares, pensamos que es importante fortalecer nuestra comunidad interamericana y hacer todo lo posible para fortalecer los valores que pensamos que pueden ayudar a nuestras ambas comunidades, porque pensamos que tenemos un futuro conjunto y tenemos un futuro positivo, pero donde lo mejor es trabajar a favor del bienestar de nuestros ciudadanos. Y es por eso nuestro compromiso es fuerte, es verdadero, y actuamos de buena fe, inclusive cuando tenemos conversaciones muy claras entre gobiernos, como es normal. Entonces, ahí lo dejaría. Bueno, y con esto terminamos la llamada de hoy. Muchísimas gracias, enviado especial Zúñiga, por unirse a nosotros. También les quiero dar... Bien, la conferencia de prensa del enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Ricardo Zúñiga, para los países del Triángulo Norte. Como lo dijo Rubén López del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo ha confirmado en este momento Ricardo Zúñiga. No es la única lista. Para finales de este año se esperan nuevos nombres con funcionarios actuales. Incluye familiares también. No sabemos si familiares que están residiendo en los Estados Unidos, que tienen visa y que tienen planes de estudiar o de llegar de nuevo a Estados Unidos. Pero ya empezamos a ver un panorama no del todo claro. Pareciera que Estados Unidos y el Departamento de Estado se están reservando acciones que van a ir asumiendo en forma, podríamos decir, meticulosa, sin hacer un anuncio público. Recuerde que el norteamericano es muy cuidadoso con estos temas. Sí. Si usted escuchó la conferencia de prensa, ellos también, bueno, de hecho quisimos saber de quién se trataba y no quieren dar más información desclasificada. Vamos a estar al pendiente de lo que avance en estas investigaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí sabemos de que están completamente comprometidos en que se elimine la corrupción en nuestro país porque le afectan temas migratorios. ¿Y sabe de dónde? Sí, correcto, a eso iba. Todo esto se deriva de aquellas caravanas que han salido de nuestro país hacia Estados Unidos. Esto se deriva de la migración irregular. Lo que quiere controlar Joe Biden es la inmigración irregular a través del combate contra la corrupción, porque de acuerdo a la administración Biden, el dinero se lo roban algunos funcionarios y esto evita que vaya destinado a la gente pobre, a la gente que necesita, y esto motiva a que escapen y entren de manera ilegal a los Estados Unidos. Queda en perspectiva saber si los involucrados no podrán hacer trámites bancarios, comerciales, si podrán usar o no tarjetas de crédito, si quedarán muertos económicamente, como ha ocurrido con personas vinculadas al narcotráfico, estableciendo, por supuesto, la diferencia entre corrupción y narcoactividad. 3 de la tarde.